Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a RG 2023. En el día de hoy hablaremos de personas que son símbolo de televisión, porque modificaron y hasta conformaron muchos de los formatos que hoy podemos observar cuando prendemos la tele. Ellos sin duda son un hito en la historia de la TV y hoy a través de distintas miradas vamos a contar parte de esa historia. Estos son nuestros títulos. En Herederos conocemos la vida de Alejandro Romay fuera de la pantalla, las cámaras y el glamour televisivo. Erika Fontana, por su parte, nos trae una entrevista íntima con una de las figuras más destacadas de la TV, Chiche Helblum. Alejandro Argentino Saúl es el nombre del reconocido Alejandro Romay, quien adoptó como apellido el de un ídolo futbolístico. Sí, era muy futbolero, pero ese no es su único secreto. En este especial conocemos mucho más de quién fue Alejandro Romay. Mirta y Diego Romay, ¿cómo va? Muy bien. Muy bien. En el DNI, ¿tienen Saúl? Por supuesto. Sí, Saúl quedó. Recordemos que Alejandro Romay, su verdadero nombre era Alejandro Saúl. Argentino Saúl, sí. No, era argentino, Argentino Alejandro Saúl Romay. exacto. Argentino primero. Romay se lo agregó él y quedó después en los DNI de todos los otros. Vos, Mirta, sos la hija más grande, sos psicóloga. Soy psicóloga de formación y de profesión, trabajé muchos años. ¿Y ahora? Y después, a partir del 89, que me separo, empiezo a incursionar en el mundo de la producción. Y ahora estoy desarrollando, desde hace 8 años, estoy a cargo de Teatrix, que es una plataforma de teatro digital. Yo estoy en contra de teatro. Acá hay un problema. ¿Por qué, Diego? Acá hay un problema. ¿Por qué? Él es productor teatral y el teatro no se Y ella me pone al actor arriba de la pantalla por verlo por internet. No, señora, no compre eso. No, Venga al teatro. Pero espera, para. Espera que tengo acá un productor, No, voy a muy explicarle lindo, al muy productor. lindo esto, para divertirnos. Primero, él filmó 4 obras de papá maravillosamente bien, que me las dejó ahí como para que yo mire. Ah, mira, el teatro se puede filmar. O sea, el responsable es el señor. Y Diego, ¿ahora qué estás produciendo? Bueno, ahora acabamos de terminar en el Nacional con Adrián Suárez y Peretti, justamente Inmaduros. Viene muy prontito Los Bonobos y preparando contenido para el próximo año, así planificando y soñando qué vamos a hacer el año próximo. ¿Cómo Alejandro hizo bien en enseñarles y pasarles el amor por el teatro y la tele, no? Uno formaba parte de esa sintonía en la que él desplegaba en su hacer un montón de cosas y uno como chico, le habrá pasado también a mi hermana, a mí, que bueno, vivíamos todo eso, ¿viste? Con mucha emoción y con mucha libertad. Nunca nos obligó a hacer nada. O sea, en lo particular a mí nunca me dijo, vos tenés que hacer esto y dedicarte a esto. Yo creo que acá lo que vale es el ejemplo, ¿no? Sí. Es un ejemplo de vida, de trabajo, de pasión. Entonces, claro, se apasionaba tanto que vos... Y la pasión estimula al otro, contagia, ¿viste? Como el buen chiste, que el humor, esa cosa que la linda experiencia. ¿Cómo está formada la familia de Alejandro? Somos 4 hermanos, mamá, papá. Durante muchísimos años, hasta mis 18 años, fuimos 3 hermanos y acá nació Diego, el más chiquito. Mamá y yo estuvimos embarazadas juntas. Y el primer pañal que cambié fue el de él y al primero conmigo. practicaba con él. Y mis hijos se criaron con él, digamos. O sea que tu sobrino tiene tu misma edad. Claro, el hijo mayor de ella, exacto, Fernando tiene mi misma edad. Nos llevamos 6 meses de diferencia. Llegaste al final de todo. Todo. Pero llegaste. Llegamos, plantamos bandera. ¿Y a vos te gustó tener un hermanito chiquito encima? Para mí era un juguete.
Y entonces deben tener una visión igual y a la misma vez distinta de Alejandro papá. Y sí, sí, pensá que ella otra. recorrió toda la primera época de mi padre y yo lo agarré casi al final. ¿Cómo era Alejandro como papá? Cuéntenme cada uno qué recuerdo tiene. Mi viejo era un tipo increíble, no sé cómo hacía, pero se hacía tiempo para todo, para todo, para todo. Y después era un tipo muy apasionado por lo que hacía, le entregó su vida al canal. ¿Y era exigente como papá? Yo por suerte no tuve esa exigencia, pero él sí. Sí, yo por ahí la tuve un poquito ¿Por más. qué? No, porque en mi época papá trabajaba, con lo cual, pero con él, como era el más chiquito, le quería enseñar inglés. Por ejemplo, en la cuna le había puesto un grabador que hablaba inglés. Era el Romay que estaba empezando a pegar en algún punto la vuelta y disfrutaba más de reencontrarse ahí con este último hijo, en otro momento de su vida. Entonces por ahí ponía más la exigencia en mí. Papá quiso que vayamos a colegio del Estado. Me acuerdo con vos que iba al colegio y él iba al colegio en los días de acto y estaba. Y era Alejandro Romay y estaba en los días de acto, ¿te acuerdas? Sí, siempre, siempre presente, sí. ¿Y a tus actos llegaba a ir? Sí, me acuerdo una vuelta que yo tenía un maestro muy jovencito. Entonces papá lo fue a felicitar como si fuera un alumno. Y no, papi, es mi profesor, es mi maestro. Ah, pero entonces Alejandro estaba presente. Sí, muy presente. Súper. ¿Vos recorrías el set de Amo y Señor? Sí, Sí, claro, sí, sí, todos. sí, sí. Yo también me rateaba del Yo colegio. hice cámara, mi primer trabajo de cámara lo hice con una voz en el teléfono. Yo con mis sobrinos nos escapamos en la semana y ir a ver Amo y Señor, la telenovela de esa época, y recorrer los pasillos y los tratos, parecía que estamos en Disney. Imagínate, éramos todos burrumines y nos divertíamos por los pasillos de Heli, era una cosa espectacular. Qué novelones, ¿no? Terribles, súper, culebrones espectaculares. Hoy no me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Y armaba reuniones de equipo de trabajo con los guionistas y arrancaba. Y siempre le tiraba una línea de punta argumental. Si hoy vamos a trabajar esto, trabajemos el conflicto de fulana con esto, porque anoche leía Tolstoy Y tal cual. y tenía la biblioteca con todos los grandes Se dramaturgos de levantaba a teatro las de la 4 historia. de la mañana a todos. leer clásicos. Sí, sí, sí. ¿En serio? En serio. Porque él decía algo que es cierto, está todo inventado. Si el punto es cómo resignificás la literatura y la disponés al servicio de un contexto dramático nuevo, de un giro. Entonces le buscaba la vuelta de rosca para contar algo que ya se había contado quizá en alguna otra oportunidad de una manera distinta. ¿Cómo fue el momento en el que Alejandro Romay crea grandes valores del tango? ¿Qué era el tango para él? Fue el único programa, te diría, no recuerdo otro, quizá el único, que dura casi 3 décadas en la televisión argentina. Primero conducido por Juan Carlos Torri y finalmente por el genio de Silvio Soldán. Muy buenas noches, señoras y señores. A partir de este momento, grandes valores del tango en el aire, programa tanguero por excelencia. Sabía descubrir estrellas. Al punto que nosotros tenemos una estrella que descubrió Romay, que es Cristina Pérez. Cristina siempre cuenta la anécdota, exacto. Paola Krum, Paola Cruz, claro. la descubrió él. Echarri. Natalia Oreiro también le dio una oportunidad al Romay. Sí. No, papá era capaz de mirar el futuro. Sí, sí, sí. Y me entendía el futuro. Impresionante. Pero decía, este es tu potencial, vení, desplegalo, vamos, vos podés. No, y además te lanzaba, Sí, lanzaba. A los hijos. Yo tengo una experiencia lanzada que no recomiendo a los padres, A ver. pero era muy chico y decía, este nene no sabe nadar. Agarró, distraído, hizo ¡bum! Al agua, sin red. Acá quedó. ¿Cómo? Me dice, pues si estás nadando, mira cómo te moves, dice, te estás nadando. No vayamos a ese método No, por el las método dudas. no es constructivo, pero me hizo bien después de muchos años de terapia. En el 97 vende el canal, después se dedica un poco al teatro. Recupera el teatro, vuelve a reconstruir el Nacional, el Teatro Nacional.
que había sido víctima de una bomba. La primera obra que se hizo en el año 97-98 fue Mi Bella Dama, que fue el primer musical con que se abrió el Teatro Nacional, se reabre sus puertas. Y después se dedica al teatro durante muchos años hasta que, bueno, se va apagando lentamente, porque el Alzheimer es una enfermedad muy dolorosa para las personas que lo padecen, pero sobre todo para sus familiares. ¿Y cómo fueron los últimos momentos de Romay? La última etapa de su vida, teníamos la oficina muy acá cerca, una casa que era de la familia, que él la eligió como oficina propia cuando vendió el canal, y le reconstruíamos mucho su espacio laboral allí, aún cuando él ya dejaba de ser quien fue. Entonces armábamos mesas de trabajo. Tengo una anécdota muy hermosa con Raúl Lavie, el tipo que es casi como de la familia, yo lo quiero muchísimo, pero Raúl venía, entonces hacíamos una puesta en escena, ¿viste? Raúl, ¿qué vamos a hacer el año que viene en teatro? Y ¿por qué no, Alejandro, por qué no hacemos el violinista en el tejado? Digo, pero a ver, Raúl, dale, probá, arrancá a cantar. ¡Pum! Cantaba Raúl, ¿viste? Y hacíamos una puesta en escena maravilloso. Y para él era una cosa, era un privilegio tenerlo ahí, cerca de su propia gente, animándolo a pensar, y de pronto balbuceaba y compartía alguna idea y nos arrimaba alguna sensación, pero eso era una linda celebración. Era como sostenerle ese juego a él, al que estaba acostumbrado, y que nos tenía acostumbrados a todos, entonces era devolverle algo de eso a él también. Y bueno, transitamos así sus últimos años, cada vez más apagadito. Dejó un agujero, es una cosa que no se puede, no hay forma no se reemplaza con nada ni con nadie, está presente, se lo extraña muchísimo, todos lo extrañamos. Y en ese mismo canal que Romay supo dirigir, una figura destacadísima fue el periodista Chiche Helblum, quien es recordado por haber estado comandando uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Su trayectoria de todos modos se remonta mucho más allá. Pasó por gráfica, sí, obviamente por televisión, hizo muchísimo en materia de periodismo. Erika Fontana lo entrevista en un nuevo He Vivido. Chiche, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, un placer. ¿Dónde naciste, Chiche? En el barrio de Villa Devoto. ¿Qué recuerdos tenés de tu niñez? Una familia de clase media, era muy rebelde, no era un chico obediente, digamos, pero lo que rescato siempre, porque la memoria es selectiva, rescato cosas buenas de mi niñez, pero escasas. Yo no tengo registro de haber sido niño. Yo salí de niño a viejo. ¿Por qué eso? Soy hijo de inmigrantes, había como una cultura del trabajo, de la obligación, el deber. Trabajaba en la fábrica de mi viejo desde los 7 años. ¿A qué se dedicaban tus papás? Curtiembre, guantes, todo lo que tenía que ver con cuero. Mi niñez estaba recorrida por la responsabilidad. Yo me fui de mi casa a los 14 años. ¿Con la escuela qué pasó? Es que no hice el secundario. Terminé la primaria nada más. Me iba todos los fines de semana a la biblioteca La Prensa y leía con método. ¿Qué significa? Leía filosofía, historia, religión, geografía. Hice mi propio método. Y después empecé a hacer colaboraciones periodísticas. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entró un chico que trabajaba? Toc. Ya tenía 16 años. ¿Cuál fue el primer lugar al que llegaste a golpear la puerta? El primer lugar fue La Razón, el vespertino. Traté de hablar con un jefe, qué sé yo, dije, tengo esta nota. Era una nota importante, una primicia de una estafa piramidal que había habido. Le hicimos un reportaje de tipo que estaba siendo buscado por toda la prensa y yo lo conseguí. Obviamente lo publicaron enseguida. Ahí me tomaron y empecé a ver que yo tenía posibilidad de estar en la calle, de contar cosas que otros no podían contar.
Hablemos un poquito de la revista Gente. ¿Cómo entraste? Hice 6 meses cola. ¿Qué significa? 6 meses fui todos los días hasta que me tomaron. La cobertura de Vietnam, ¿cómo fue? Yo llegué a Saigón el 24 de abril, cayó el 25. Al día siguiente lloré un día entero. ¿Por qué? No me hagas acordar. Por la tensión, porque veníamos de 10 días corriendo por la mala. Y después te das cuenta, no te das cuenta en el momento. Temblaba como una hoja. Ya pasó, pero no lo puedo olvidar. Después de ese tipo de coberturas, al regresar a Argentina, estimo que uno vuelve afectado. Distinto. Cuando volvés te sentís diferente. Cuando olés la guerra ya sos diferente. Pero la gente no sabe lo que es el olor de la guerra, el olor de la sangre. No ve mucha gente muerta despedazada en un bombardeo, ¿viste? Vietnam fue una especie de festival de sangre en el cual la gente no tiene ni idea de lo que es eso. Y te cambia todo, te cambia la visión, te cambia las relaciones, te hace más duro, pero también, ¿viste? Y es difícil de explicarle a la gente eso. Terminaste dirigiendo la revista. Sí. En un periodo muy complicado de Muy la Argentina, complicado. plena dictadura. Sí. Fue difícil, quedó como que gente era la vocera, ¿viste? No era así. Nosotros teníamos notas muy críticas. Y sí, tuvo críticas. Yo siempre hice frente a las críticas, ofreciendo todo lo que salía publicado. Yo puedo dar cuenta de todo, no tengo ningún problema. Y ahí es donde frenaban las críticas. Era muy difícil hacer periodismo, era muy difícil contar la verdad, era muy difícil salir a comer con una 9 milímetros abajo de la servilleta. Estábamos amenazados, me habían puesto ya 2 bombas. No era fácil. ¿Y relaciones? ¿Noviazgos? Mi noviazgo era la profesión en ese momento. Pasaron muchos años de soltería hasta que conocí a Cristina, que es mi actual mujer, ya hace 40 y pico de años, 46. ¿Cómo la conociste a Cristina? En la redacción de la revista Gente. ¿Cómo fue tener el primer hijo? Ahí es donde empezás a ser vulnerable, ¿entendés? Los hijos te hacen vulnerable. Pues yo hasta ese momento me sentía inmortal, ¿viste? Superman, que sí. Cuando tenés un hijo es la primera vez que ves la vulnerabilidad. ¿Cuándo tuvieron que irse a vivir a otro país? ¿Por qué? En el 82, después de la Guerra de Malvinas, empezó todo a través de una escritora que se llamaba Martha Lynch, que se había convertido en amante de Macera. Los únicos 3 que sabíamos la relación era Macera, Martha Lynch y yo. Y cuando Macera se entera de que yo sabía, a partir de ese momento empezó una persecución insoportable. Hasta que nos pusieron una bomba. Y la brigada de explosivos la puso a mi mujer y la bebé, había ya nacido la bebé, abajo de un colchón para hacer detectar la bomba. Yo sí la acepté. Al otro día nos fuimos a España, hasta que vino el gobierno de Alfonsín y volvimos. ¿Qué te pareció la tele cuando entraste? A mí me agarró en los 50, te digo, la verdad que la gente se retira, yo empecé. Veníamos cosas polémicas, novedosas, diferentes. Bueno, todo eso juntó en lo que fue la autopsia del marciano, por ejemplo. Usted verá la otra autopsia de un ET. Nosotros hemos logrado un documento realmente excepcional que seguramente convulsionará a nuestra audiencia. Hicimos hacer un muñeco, le pusimos menudo de pollo adentro, entonces sacaban órganos, vísceras. Otra propuesta novedosa en tus programas, el detector de mentiras. Sí. ¿Idea de quién? Mía. Pregunta número 1, ¿estamos listos? ¿Sí? Sí, estamos listos. ¿Su verdadero nombre es María Alejandra Pradón? Sí.
¿Alguna vez fuiste infiel? Sí. Todo lo que dijiste es un desatino, te moviste todo, no se puede. Hay que hacer... No, está todo contaminado. Está toda contaminada. Le entró un virus al detector de mentiras. ¿Por qué un detector de mentiras? Bueno, parte de nuestro trabajo es saber si la gente que te entrevista miente o dice la verdad. Era un juego. Cuando proponíamos, había gente que decía la verdad y había gente que mentía. Es indignante. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. ¿El video cómo lo conseguiste? Ese video, ¿sabes quién lo consiguió? No, Gerardo Rossini. no me digas. Gerardo Rossini era, yo estaba en el 9, Gerardo estaba como gerente de producción en ese momento. Me trae el video, me dice, ¿te animás a poner esto? ¿Me animo? Obvio que me animo, ¿cómo no me voy a animar? Y ahí vino la historia de Carajo Mierda. Después de Federico, ¿quiénes nacieron? Después nació María y después Magdalena. ¿Cómo fuiste como papá? Yo creo que fui padre presente, creo. Sí, fui padre presente. Iba a buscar a los chicos al colegio, los ayudaban en sus tareas a veces. ¿Pensás en el retiro? No, que lo piensen otros en mi retiro, yo no lo puedo pensar. No, pero porque no tiene sentido, qué sé yo. Yo no me siento viejo. Yo sé que soy grande, pero no me siento viejo. Yo, si me preguntás si tengo fuerza para hacerlo, tengo fuerza para hacer mi trabajo. Mientras me sigan dando el laburo, lo voy a hacer. Estamos en estos momentos intentando llegar a pie a Ucrania. Estamos exactamente a 150 metros de Ucrania. Así, a pie, porque no encontramos auto que nos pase, así que vamos a entrar a pie y allá haremos dedo. Chiche, ¿cómo crees que has vivido tu vida? Intensamente seguro. No puedo decir que me he aburrido, que hago cosas porque no me gustan o por inercia. Siento que cada día lo vivo. Muchas gracias por esta charla que tuvimos hoy. Gracias. Gracias, Chiche. Sin dudas, ellos marcaron una forma de hacer televisión, también de hacer periodismo. Nos invitaron a pensar de otra manera y quizás marcaron también el camino para muchos de nosotros. De esta manera nos despedimos de ARG 2023 en esta ocasión, pero obviamente nos reencontraremos mañana con mucho más.